Segundo bloque del programa, estamos acá con el candidato a legislador, primero a la lista del oficialismo y ex canciller, Jorge Tayana, gracias por venir. No, gracias. Y Fernando Chino Navarro, diputado provincial. Fernando, gracias por venir. Gracias a ustedes. Antes que nada, ¿alguna última información de la Fundación Favaloro? No, Último contacto. me parece que lo que tenemos todos está bien, ha sido Bueno, ustedes supongo que tienen algún contacto. Sí, pero me parece que es lo público, está claro, ha sido exitosa la operación, el próximo parte va a ser mañana al mediodía, se está recuperando bien, así que yo estoy muy contento. Creo que como una inmensa mayoría de los argentinos, ¿no? Recién estuvo acá Felipe Solá, vos Jorge escuchaste, vos Chino me parece que no, y hacía mucho hincapié en lo que para él fue un error en la designación de Boudou como vicepresidente. Decía, Boudou es un hombre frívolo, es un hombre que todo el tiempo está andando en moto, es un hombre que no tiene trayectoria peronista y que fue elegido por un dedazo, que cuando tuvo que defenderse de denuncia de corrupción obligó al gobierno a destituir a Rigui, a un fiscal, a un juez, para defenderlo a él mientras no se podía defender solo. Ustedes me imagino que no están de acuerdo con esa caracterización, ¿no? Boudou fue elegido junto con la presidenta con el 54% de los votos. Es cierto que tiene denuncias judiciales, no está procesado en ninguna de ellas. Podemos tener valoraciones respecto a su accionar o no. Tiene todo el derecho Felipe Solá de opinar si está bien o mal elegido. Lo que no cabe duda es que cuando la presidenta de la Nación tiene una dificultad de salud, quien debe asumir la primera magistratura es el vicepresidente. Permanentemente hablamos de calidad institucional, reclamamos república, democracia, y cuando asume quien corresponde según la Constitución empezamos a escuchar argumentos, tiene una imagen muy baja. No, eso no es un requisito constitucional. Y si los políticos por imagen deberían estar o no estar, sería preocupante. Segundo, tiene cuestiones judiciales, es cierto, pero no está procesado. Yo he escuchado a Pinedo, al propio Mauricio Macri, que sí está procesado y es jefe de gobierno, hablar con total soltura, y me parece que lo que hay es intencionalidad política, que más allá de Boudou termina siendo el instrumento para cuestionar a este gobierno, criticar, más allá que haya razones que puedan ser discutibles o no, pero la intencionalidad es otra. A mí me parece que acá el punto central es que tenemos una presidenta que tuvo un asunto de salud, que llevó una operación, y lo que tenemos que ver es si ha funcionado el mecanismo institucional. Y ha funcionado, hay un vicepresidente a cargo, en tercera se recupera plenamente y creo que está perfectamente habilitado legalmente. Acerca de cómo eligen las distintas fuerzas políticas su fórmula, me parece que corresponde a las propias fuerzas políticas, ¿no? ¿Cuán imprescindible es Cristina para el kirchnerismo? Cristina es la líder política del peronismo en esta etapa, del peronismo mayoritario, el peronismo que está en el gobierno. El peronismo en esta etapa se llama kirchnerismo y lo está conduciendo Cristina desde el fallecimiento de Néstor, porque el jefe del peronismo en esta etapa, antes de su fallecimiento, era Néstor. Y ahora es Cristina, y creo que ella va a seguir siendo una persona con un liderazgo fuerte en el peronismo, después del 15, cuando deje la Casa de Gobierno. Parece haber un problema, una constante en los grandes partidos, entre ellos el de ustedes, incluso dentro de lo que se puede denominar el kirchnerismo, la no existencia de números 2. No estamos poniendo en discusión la legitimidad de Boudou como vicepresidente. El número 2 como figura política. Nadie puede decir que Amado Boudou es el número 2 del kirchnerismo. Es claramente el vicepresidente con su legitimidad. ¿Comparten? Bueno, eso es en general en todas partes, ¿no? Nadie cree que Biden es el vicepresidente de Estados Unidos y nadie cree que es el número 2 fuerte, ¿no? ¿Quién es el vicecanciller de Alemania, de la señora Merkel? ¿Ustedes se acuerdan quién es? No lo saben. O sea, me parece que en general los liderazgos políticos son liderazgos políticos fuertes. En países que tienen una historia institucional débil, nosotros tenemos apenas, ¿cuándo vamos a cumplir este año? 30. Nunca tuvimos, en 200 años de independencia, nunca tuvimos 30 años seguidos de democracia. O sea, la institucionalidad es débil, los liderazgos políticos son fuertes y en general tienden a ser unipersonales, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, para uno de los ejemplos que he visto, nadie habla de obamismo. Se presupone que... Obama manía, ¿no? Yo lo he escuchado y lo leo en todos los diarios. Terminar la idea. Se presupone que en el momento que asume Obama, o Bush, o Clinton, o el que fuere, tiene un año de mandato si le va mal, o 4 años de mandato si le va mal, 8 años si le va bien, y lo que sigue es el Partido Demócrata. Vos recién hiciste una diferencia entre hoy el peronismo se llama kirchnerismo, y el peronismo tiene muchos candidatos. Lo que yo preguntaba era,
cuán imprescindible es Cristina para el kirchnerismo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sale en una campaña electoral en la provincia de Buenos Aires y el candidato que tiene es un candidato que no era conocido, que es relativamente débil. Candidato a la sucesión kirchnerista, hoy no se perfila a nadie que no sea Cristina, y Cristina no puede ser. En Santa Cruz pensás un candidato, para decirte, una tierra propia, y no aparece un candidato kirchnerista. Perdón. ¿Por qué no miramos el sistema político argentino y vemos el conjunto de los candidatos y vemos los candidatos presidenciales de la oposición y los rivales de los candidatos? Ponele que sean peores. No, o sea, lo que tenemos es un sistema político que hizo crisis en el 2001, que es nuevo, que tuvo 20 años cuando colapsó en el 2001 y estuvo el que se vayan todos, y que se reconstituyó en realidad alrededor de un ejercicio político exitoso de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después. La oposición tampoco se reconstruye y la crisis del sistema de partido tampoco está solucionada. Entonces no nos sorprendamos de que tengamos un sistema político más ligado a figuras o a personalidades, en parte carismático. ¿No le gustaría? O sea que el kirchnerismo depende, así como la oposición depende de sus líderes, el kirchnerismo depende de que Cristina esté bien, o de que Cristina pueda o no ser candidata. Me parece que por la razón que sea. Es una reducción de lo que yo digo. Yo lo que estoy diciendo es que en sistemas con partidos políticos en recomposición y que viene de una crisis muy profunda, los liderazgos y las jefaturas políticas son muy importantes. En el peronismo históricamente ha tenido liderazgos políticos fuertes. Eso no quiere decir que no tenga varios precandidatos que puedan... En el peronismo, sí. Pero no el kirchnerismo. Pero el kirchnerismo es una forma del peronismo. Eso no veo la diferencia. Esa escisión. Y la diferencia es que si agarra otro líder, el peronismo se transforma en masismo, siolismo, como fue el peronismo. Yo creo que el masismo dejó el peronismo, ¿no? Y se llama Frente Renovador. Se había ido y fue distinto, fue perfecto. No hay que comparar la experiencia. No decían lo mismo, decían cosas bastante diferentes, por favor, decían cosas bastante diferentes. Acá hay un proyecto que está en marcha y que tiene el centro de las banderas peronistas y que la está llevando adelante y que es lo que está desde el 2003 hasta ahora en marcha, y de eso se ha apartado, creo yo, cometiendo un severo error político, Massa. Él se ha alejado del peronismo, como en el peronismo se alejaron varios en distintas etapas. Creo que el centro del peronismo sigue estando en el gobierno y creo que en ese marco del peronismo es que se va a elegir el candidato presidencial, que se elegirá en el 14 o comienzo del 15. ¿Sí? Yo creo que no hay figuras imprescindibles, y lo decimos con dolor. Se murió Néstor Kirchner el 27 de octubre del 2010, era el conductor, era el jefe del kirchnerismo, y sin embargo lo superamos. Yo creo en los procesos colectivos donde, por supuesto, emergen liderazgos, y esos liderazgos tienen que ver con el ida y vuelta con la relación con ese colectivo, con esa sociedad, con ese pueblo. Así nació el peronismo el 17 de octubre, con un pueblo en la calle y con un Perón en el balcón, en un ida y vuelta. Así nació Irigoyen, digamos, son relaciones dialécticas, y me parece que simplificarlo en un nombre a veces nos quita perspectiva, y lo que le ha dado andamiaje al gobierno de Néstor Kirchner y al de Cristina Fernández de Kirchner, por eso se habla de kirchnerismo, es que en 10 años hemos ampliado muchísimo los derechos de los trabajadores y los sectores más humildes, hemos reconstruido la industria nacional, hemos avanzado en muchos aspectos, al margen que tengamos muchísimas cosas que resolver y otras que corregir. Eso es lo que le da entidad. Y si este gobierno, yo estoy convencido de eso, de acá al 2015 continúa en ese camino, mejorando, profundizando, ampliando esos derechos, obviamente en el 2015 este espacio va a construir un liderazgo, más allá de que Cristina no pueda ser candidata, y hoy quizá no lo conozcamos, o esté al lado nuestro y no lo visualizamos. Lo mismo ocurría con Néstor Kirchner a fin del 2002. ¿Quién pensaba que Néstor Kirchner podía ganar las elecciones? Pero sobre todo, ¿quién pensaba si ganaba podía transformar la realidad y colocar la política por encima de los grupos económicos, como ocurrió el 25 de mayo del 2003? Yo, que lo acompañaba en el 2000, sí. No lo pensaba. No, yo no lo pensaba, porque soy sincero. ¿Les gustó los reportajes a Cristina? A mí me gustaron porque creo que es parte de una reacción política al resultado de las PASO. ¿Por parte de Cristina? Sí, por parte de Cristina, por parte del gobierno, por parte de varios. Me parece que hay el peronismo, el kirchnerismo, si quieres decirlo así, una de las características que tiene es su capacidad de reaccionar y de ir interactuando con la realidad, ¿no es cierto? Y obviamente el resultado no fue
el esperado. Entonces ya había ahí una cuestión del diálogo que no estaba de la mejor manera. Y hubo medidas económicas específicas y hubo también un cambio en la actitud política, ¿no? Mostrar un mayor nivel de apertura, de exposición, de diálogo. Y yo creo que eso es bueno. Además, Cristina eso lo hace muy bien y creo que ella mostró cosas desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, que creo que es bueno ponerla en conocimiento de la gente. A mí me parece positivo, a mí me gustó. Yo muchas de esas cosas las conocía, pero me gustó verla en los diálogos, con Bielsa, con Rial, a mí me gustó eso. ¿Chino? Sí, yo no vi el de Brienza mucho, pero sí vi el de Rial. Y me gusta porque me parece que acerca a una presidenta a la sociedad, al común de la gente. Y a veces tenemos una imagen de los presidentes acartonados, como que son semipróceres, y vimos a una mujer alegre, inteligente, con un diálogo fluido, pero además accesible, charlando mano a mano los temas que le preguntaban. Seguramente cuando se recupere va a seguir con esta serie de charlas y me parece muy positivo. Ustedes dos son del movimiento Evita y había un graffiti frente a la Fundación Favaloro que decía coágulo gorila. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les pareció creativo? No lo vi, no fue exactamente un coágulo, así que es un error médico, digamos. Es un error Pero médico. bueno, está tiene su simpatía y su tradición peronista, eso es decir, no todo lo que afecta al movimiento popular, y sin duda Cristina es una líder del movimiento popular, popularmente la muchachada lo interpreta como una cuestión del gorila, está bien. El hecho de que es una cosa espontánea de la gente. Yo quiero volver a una cosa, esta actitud que se ve en los reportajes de Cristina es la que estamos tratando de traducir también en la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, tratar de traducir una política de mayor escucha en el caso de los porteños. Hay una situación muy interesante en la ciudad. En la ciudad sacamos 20% de los votos, pero sin embargo un sector bastante más amplio de los porteños apoyan a las líneas fundamentales de lo que es el proyecto puesto en marcha en el 2003, ¿no? Un rol más activo y más central para el Estado en la economía, una política de inclusión, un acento en la producción, un acento en el tema del trabajo, una inserción regional, una política de jerarquización de la cuestión de los derechos humanos. Hay una franja mucho más amplia que ese 20% que coincide con esas políticas. Sin embargo, en las PASO no nos votaron. Bueno, de lo que se trata es de ir a debatir y a escuchar a esos porteños, ver qué piensan, escuchar sus opiniones, sus críticas, sus quejas, debatir con ellos y buscar persuadirlos, porque finalmente la política es persuasión. ¿Pensás que es un problema básico de comunicación? No, a mí no me gusta ponerlo solo en comunicación, porque cuando uno dice solo comunicación parece que está ocultando lo que se equivoca o lo que a veces no acierta. A mí me parece que es un problema más de diálogo político y de interpretación. Me Ahora, parece ¿es democrático dialogar cuando se pierde y hay otra elección a 2 meses? Porque, qué sé yo, es decir, después de años donde la discusión era no dar reportaje, encima los dos reportajes que da son 2 reportajes... No, perdón. Poner el diálogo con la sociedad solo en términos de reportaje me parece una reducción. Bueno, creo que hay vos muchas lo formas. como ejemplo de eso. No, yo estoy tomando como ejemplo de eso esa parte de la acción política y estoy planteando que en la ciudad, en ese marco, estamos haciendo otra cosa que es ir a hablar con la gente y son miles de militantes. Es decir, no hagamos reduccionismo. Una cosa son el sistema de los reportajes, que es una cosa, es una forma de dialogar, y otra cosa son los diálogos que tienen los militantes o la distinta forma que tiene una sociedad de comunicarse. Una forma de comunicarse con la sociedad, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sería a través de la legislatura. Y ciertamente el ingeniero Macri, con 107 vetos, ha cortado o limitado ese diálogo con la sociedad política de Buenos Aires. Una forma de comunicarse con la ciudad de Buenos Aires es implementar la ley de comunas, que da participación a la ciudadanía, que permitiría un mayor control y una mayor descentralización, y eso tampoco se ha hecho. Déjame hacer una pregunta de un tema que muchas veces hablamos y que me interesa plantearte. Hoy ocurrió esas cosas de la vida increíbles,
que se descompensó Jorge Lanata y una ambulancia lo llevó a la Fundación Favaloro. Y por unos minutos estuvieron internados el periodista que más molesta al gobierno con la Presidenta de la Nación en el mismo instituto, y después Lanata fue trasladado al hospital. Lo que te quería contar, que recién lo contabas con Marcelo, era algunas reacciones simétricas que se dan en los dos casos. Gente que odia a Cristina, que vos te das cuenta, básicamente en las redes sociales, que le desea la muerte, y gente que, repudiando ese odio, empieza a desearle la muerte a Lanata. A veces con argumentos increíblemente igual, reciben lo que dan. Tarde o temprano les llega lo que merecen, de un lado y del otro. Tiene que ver, me parece, con una cuestión de violencia que atraviesa nuestra sociedad. Yo repudio a los que le desean la muerte a Cristina, como a los que le desean la muerte a Lanata o a cualquier otra persona, aunque sea compañero quizás que yo quiera mucho, a lo mejor un compañero hasta de mi propia organización que pone algo en la red social contra Lanata, que además que espero que se recupere. Pero me parece que esas franjas que son minoritarias, porque la mayoría de la sociedad, por lo menos con los que yo me crucé del martes, del sábado hasta hoy, muchos diciéndome, mire, yo no los voy a votar en octubre, pero queremos que la presidenta se recupere, manden nuestros respetos, nuestros afectos, tiene que ver también con lo que nosotros generamos desde la propia dirigencia o de quienes manejan líneas de acción o de información. Sí, a mí me parece mucho más violento lo que escribió Van der Kooi ayer. Me parece violento y grave, cuestionable. Era un análisis donde plantea, Cristina la saca de juego, Vudú no puede asumir, hace un análisis por qué no puede asumir, la senadora Alperovis tampoco, Julián Domínguez, un hombre con el cual no coincido, pero puede llamar a una asamblea legislativa, y plantea a Scioli presidente. Eso fue ayer escrito, por un hombre que tiene una importancia en el Grupo Clarín, que uno puede pensar lo escribe solo, tiene una línea política. No es lo que ustedes han planteado hoy desde otro lugar, con respeto, disintiendo, pero ese tipo de violencia es la que debemos cuestionar. ¿Eso es violencia? ¿O es una nota? No, plantear que vamos hacia una asamblea legislativa para que asuma Scioli, más que violencia, para mí es un hecho que atenta contra las instituciones. Obviamente no tiene la incidencia que tenía en otro momento. ¿La nota de incidencia? Es una nota. Bueno, así se empieza, pero me parece que es absolutamente cuestionable, y eso es más criticable que una persona que también cuestione que está mal, pero que quizás lo haga desde otro lugar, como hombre común, desde el resentimiento, pero que tenemos responsabilidad, ya sea pública, en el ámbito privado o del Estado, debemos ser sensatos, razonables, respetarnos, un mínimo de afecto, porque la Argentina es la de todos, podemos disentir, y es la presidenta de todos, y debemos desear que se mejore, porque a todos nos conviene que se mejore, aunque después podamos tener grandes disidencias. Yo creo que no odio a nadie, y creo que no hay que odiar a nadie, y mucho menos en la política. Puede haber pasiones, puede haber diferencias de opiniones, pero me parece que el odio no es un buen sentimiento. Segundo, me parece que el sentimiento mayoritario en la sociedad fue un sentimiento de solidaria preocupación por la salud de la presidenta, de la mayoría de la gente, sea cual sea su opinión política, y un deseo de que nada perturbe su recuperación, por razones personales y también por razones institucionales políticas. Sí creo que en varios comentaristas políticos de grandes diarios hubo opiniones que realmente trataban de buscar parecían regodearse en la posibilidad de una crisis o de un agravamiento de la situación de salud y posible implicancia institucional. Y eso me parece, primero, muy equivocado, porque nada de eso iba a pasar, y era obvio que nada de eso iba a pasar, y me parece muy desafortunado, en todo caso, por lo menos, muy errado políticamente, por lo menos. Jorge Chino, muchas gracias por venir. Contestar los mensajes que te manda tus hijos, sí. Vamos a un corte y a la vuelta cambiamos de tema. Pino Sonana presenta una película, en exclusivo aquí un adelanto, La guerra del fracking, y va a haber debate sobre eso.